Después de saludarles, tengo el gusto de recordarles, como veíamos ayer, que Dios nos ha creado por amor y para amar. Es decir, Dios nos ha creado para la felicidad. Como decía Juan Pablo II, cada uno somos un pensamiento de Dios y un latido de su corazón desde toda la eternidad. Y quiso que nuestra felicidad en este mundo consistiera esencialmente en vivir en amistad con Dios, tratando de corresponder a ese amor que nos había manifestado al crearnos y ponernos en este mundo, sino que Dios nos había creado para participar de la misma felicidad eterna de Dios, integrándonos en la vida íntima de Dios, siendo hijos en el Hijo, en Jesucristo hecho el Hijo de Dios, hecho hombre, y nosotros humanidades, todo ser humano, humanidad complementaria de la de Jesús, participando eternamente de su misma felicidad. Pero el hombre, que había sido creado para ser como Dios, quiso serlo sin Dios, conforme a la tentación diabólica o catequesis diabólica que el demonio presentó a Adán y Eva, que fueran, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Nadie tiene que decir lo que tenéis que hacer. Hoy vemos el relativismo dominante, como decía el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Cada uno tiene su verdad y cada uno puede pensar lo que quiera. No existe la verdad. Eso es una cosa subjetiva y por tanto yo puedo conocer el bien y el mal y nadie me tiene que decir lo que es el bien y el mal. Más aún, el mal, la sociedad actual en sus leyes nos dice que es un bien. Ahí está la confusión y el desorden en la vida social. Es un bien el matar a un hijo, es un bien la eutanasia, es un bien el vivir a las anchas, dejándose llevar de todas las apetencias que llaman derechos. Los derechos humanos que corresponden a la dignidad de la persona humana son derechos de los instintos. De tal manera hemos llegado que consideramos derechos en los animales, pero no en las personas. Pues bien, el darnos cuenta después del pecado, cómo quedó la situación. Ya veíamos el corazón del hombre, que era un paraíso donde reinaba el amor de Dios. La pasión dominante del corazón era el amor de Dios. Y toda la tendencia del corazón estaba orientada a Dios, a la voluntad de Dios, al amor de Dios. Entró el pecado en el corazón del hombre y entró el desorden. Y perdió el paraíso que llevaba en su corazón. Y ese desorden, esa selva en la que se convirtió con esas distintas fieras, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia. Hay una serie de fieras salvajes en el corazón del hombre que le llevan al pecado, a los vicios, a las esclavitudes. Pues bien, ¿cómo reaccionó Dios? ¿En qué situación quedó el hombre y la humanidad? La humanidad, podemos decir, había caído como una joya que cae en un charco lleno de suciedad y de barro. La humanidad había caído en la charca del pecado del mundo, que en la oscuridad, el mal, el sufrimiento, los egoísmos, todo lo que vemos constituye lo que es el pecado del mundo. Y de ahí la humanidad no podía redimirse a sí misma, no podía salir de esa situación, no podía volver
al estado actual, no podía hacer nada. Como ha caído esa joya, han de sacarla a alguien. Por sí mismo no puede salir de ahí. La humanidad no podía salir de ahí. Y por otro lado, a los ojos de Dios, en el cielo, había caído el peso del pecado y la justicia de Dios había quedado desequilibrada. El pecado del mundo y los pecados, esa justicia de Dios, ahí había un desorden, un desequilibrio, de tal manera que Dios, que quería perdonar al hombre, que quería salvar al hombre, era necesario reparar ese desequilibrio de la justicia para que Dios pudiera derramar su amor. Hay un detalle en el libro del Génesis de cuál fue la reacción de Dios después de que dictó sentencia sobre el hombre, la mujer, la serpiente. Con todo, dice el Señor, el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 21, 20 y 21, dice: Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué detalle vemos aquí? Como Dios es fiel en su amor. No dejó de amar. Como un niño que hace una trastada. La madre no por eso deja de amar a su hijo. Lo ama siempre. Dios Padre había creado al hombre para hacerlo participar de la filiación del Hijo. Trata a Adán y Eva, antes de que salieran del paraíso, como una mamá que en invierno va a salir el niño a la calle y le dice a la mamá: oye, nene, ¿a dónde vas? Ven aquí que te ponga el abrigo, póntelo, mira tú. Y la misma madre viste al niño antes de que salga a la calle porque hace frío. Mirad qué detalle tiene Dios. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió como una mamá a un niño pequeño. Dios permanece fiel en su amor al hombre. Pero la situación era difícil. El desequilibrio en que había quedado la justicia de Dios no podía repararse sino con un peso igual a lo que era el peso del pecado. Y el peso del pecado tiene una gravedad infinita, porque cuando alguien ofende a alguien, la gravedad no está en la acción misma, sino en la importancia y dignidad de la persona a la que se ofende. Si un niño le da un bofetón, o un hombre le da un bofetón a un amigo, no es lo mismo que si se lo da a su padre. Y no digamos, qué sé yo, un ejemplo, que si se lo diera al Papa. Según la dignidad de aquel que ha recibido la ofensa o el mal, es la gravedad. Y la ofensa a Dios, el pecado, tiene una malicia infinita por razón del que es ofendido, que es Dios. Entonces, para poner en equilibrio esa justicia divina, Dios que quería perdonar, que quería salvar, el hombre no podía poner ningún contrapeso, no podía salir de la charca, la humanidad, por sí misma, a no ser que Dios le tendiera la mano. El darnos cuenta cómo el corazón de Dios, ¿cómo quedó? Pues quedó con tristeza. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Después de que el hijo: dame la herencia, pero hijo y tal vez, pues muérete cuando quieras. Tú no me interesas, Padre. Me interesa que me des el dinero. A Dios le decimos: tú, Dios, no me interesas. Me interesa que me des la vida y yo la disfrute como quiera, sin tenerte en cuenta a ti para nada. Es el desprecio a Dios. ¿Y cómo quedó?
el corazón del Padre, pues lleno de pena y de tristeza. Dios no quedó indiferente. Allá tú, ya verás tú lo que te va a pasar. Allá tú, no. No, ya verás, y cuando vengas, ya. No, eso no es Dios. Dios se quedó lleno de tristeza. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, con pena. No quedó indiferente ni indignado contra su hijo, sino lleno de tristeza, deseando que volviera para poder abrazarle y devolverle la dignidad perdida. Traer el anillo, las sandalias, la túnica. No, devolverle totalmente la dignidad perdida a mi hijo por haberse alejado de mí. Dios es así, Dios es amor. Es un corazón que, como vemos, impresiona a Francisco de Fátima. Más tuvieron una gracia especial, los niños de Fátima, les hizo comprender. A Jacinta le impresionó el infierno y ella ofrecía sacrificios para la conversión y la salvación de los pecadores. Pero Francisco era más delicado. El sufrimiento, los motivos por los que él quería hacer y ofrecer pequeños sacrificios al Señor. Una señora le preguntaba en una ocasión a Francisco: Francisco, tú cuando seas mayor, ¿qué querrás ser? ¿Tú querrás ser sacerdote? No, señora. Bueno, pues tú juegas con tus amiguitos y te gustaría ser maestro para... No, señora. Le hizo así varias preguntas y al final Francisco le dice a aquella señora: yo lo que quiero es morirme para ir al cielo a consolar a Dios, que está muy triste por los pecados de la humanidad, por los pecados de los hombres. Yo lo que quiero es ir al cielo para consolar a Dios. Le impresionó el rostro de Dios, la tristeza de Dios por nuestros pecados. Eso es Dios. Y el Dios que, queriendo satisfacer, hay dos textos muy hermosos en que nos hablan de ese cómo quedó el corazón del Padre después del pecado. San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en la Redemptor Hominis, su primera encíclica, dice: el Dios de la creación se revela como Dios de la redención, como Dios que es fiel a sí mismo, fiel a su amor al hombre y al mundo. El suyo, dice Juan Pablo II, es un amor que no retrocede ante nada de lo que en él mismo exige la justicia. Está dispuesto a todo, Dios. Tiene que salvar y redimir, recuperar el corazón del hombre. No retrocede ante nada de lo que en él mismo exige la justicia. Será necesario que su mismo Hijo se haga hombre. Será necesario que, tomando una humanidad, sea posible que Dios se sumerja en el pecado del mundo. Como una persona que quiere sacar aquella joya que ha caído allí en la charca y no quiere mancharse la mano, ensuciarse la mano. Y entonces dice: pues yo es que lo tengo que... Y entonces se pone un guante. Y entonces ya con ese guante que le llega hasta el codo, pues ya la mano no es manchada, es manchado y queda totalmente sucio el guante. Dios no retrocede ante nada y su Hijo se hará hombre. Lo mismo dice Benedicto XVI. El amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, es a la vez amor que perdona, un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. Y entonces el amor vence a la justicia, de tal manera que el Hijo ha de recibir, asumir la naturaleza humana y sumergirse en el pecado del mundo para rescatar a la humanidad y sacarla del fondo del pecado.
En su primera venida por la encarnación, el Hijo de Dios quiso compartir plenamente nuestra condición humana. No compartió el pecado, pero sí padeció por nuestra salvación todas sus consecuencias, tocando hasta el fondo. Esto es el amor de Dios. Y ahí vemos a la Virgen. ¿Quién le proporcionó al Hijo el guante para sumergirse en el pecado del mundo? Pues María proporcionó a la naturaleza divina, ofreció su cuerpo y su sangre para que el Hijo de Dios recibiera ese guante de la humanidad y poder sumergirse en el pecado del mundo. Y eso lo hizo pues en un acto de amor infinito. Padre, si es posible, como hombre, en la oración del huerto, Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero sumergirle hasta lo último en el pecado del mundo. La pasión con que el Señor se sumergió en el pecado del mundo fue en un acto de amor infinito, de lo que solo era capaz Dios mismo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esa humanidad que el Hijo, la mano del Padre fue el Hijo, enguantada en la naturaleza humana, gracias a la colaboración de la Santísima Virgen. Ella ha colaborado de una manera efectiva, pues se sumergió en el pecado del mundo. Benedicto XVI dice, ¿por qué era necesario sufrir para salvar? ¿Por qué tuvo que sufrir el Señor? Porque había de sumergirse en el pecado del mundo y sufrió las consecuencias del pecado, el dolor, la humillación, la muerte, todo lo que es las consecuencias del pecado. Dice, ¿por qué era necesario sufrir para salvar el mundo? Era necesario porque en el mundo existe un océano de mal, de injusticia, de violencia. Dios tenía que entrar en este mundo y oponer al océano de injusticia un océano mayor de bien y de amor. Este es el acontecimiento de la cruz contra el océano del mal. Ese río infinito del amor de Dios. Y Dios quiere que nosotros aportemos también nuestra parte. ¿Qué es la pasión? Mirad, la pasión, hay sufrimientos útiles en la vida. El trabajo, cada uno, el cumplimiento del trabajo, el hombre trabaja en el campo, aquel en su oficina, el otro con sus negocios que tiene que viajar. Y esos son trabajos útiles. La madre que está, preparando la comida y en la cocina y está allí bien, es un trabajo, un sufrimiento útil, porque ha de preparar la comida. Pero la pasión son trabajos aparentemente inútiles. Sufrir una humillación, una bofetada, una corona de espinas, la flagelación, las burlas, lo que significaba la coronación de espinas, de salivazos, la muerte misma, todo esto, esos son sufrimientos inútiles en el sentido de que decimos, ¿y eso por qué? Con eso no hay ningún beneficio, no hay ninguna razón para aceptar esto. Ahora, Cristo lo acepta porque era condición por la que él había de sumergirse en el pecado del mundo. La mano del Hijo, la mano del Padre que era el Hijo, se sumergió y había que limpiar esa humanidad. Y entonces ese río de vida aparece en el mundo con la resurrección del Señor. La cosa no quedó ahí. Él es vencedor del pecado y de la muerte. Hay una imagen que a mí me llamó la atención. En una ocasión fui a dar ejercicios espirituales a las agustinas recoletas de Serradilla, que es un pueblo de Cáceres. Y el convento de las monjas tiene el título de un Cristo que es el Cristo de las Victorias. Y es una imagen de Jesús. Hay un santuario allí, lugar de peregrinaciones,
en Serradilla, y me decían las monjas que a veces venían incluso de Madrid a alguna peregrinación, a aquel santuario donde estaba el convento de estas religiosas, de estas agustinas. ¿Y cómo es esta imagen? El Cristo de tamaño natural, diría Santa Teresa de Jesús, un Cristo muy llagado, sentado, estaba sentado, y con la mano derecha abrazaba la cruz, y esa cruz estaba pisando la serpiente, destruyendo, venciendo al pecado. Y en el otro, y sentado, el pie izquierdo estaba pisando una calavera. Él es el vencedor del pecado con la cruz y vencedor de la muerte con su resurrección. El Señor, el Cristo de las victorias. Pues bien, la pasión del Señor no fue el término de todo. Al sumergirse y sacar a la humanidad en un acto de amor infinito, con que se puso en equilibrio la balanza de la justicia, y entonces fueron esos sufrimientos inútiles de la vida. Quiere el Señor que los aportemos nosotros también a los suyos. Cuánto sufrimiento inútil a veces es una enfermedad, el dolor, padecer dolores de cabeza, dolor, fracasos humanos, la marginación, la soledad. Cuántas personas se quejan de la soledad. Todo eso son las incomprensiones, son sufrimientos inútiles, y este sufrimiento, pues todo eso tiene más valor que los otros sufrimientos útiles, según el modo natural de ver las cosas. Todos esos sufrimientos que parecen inútiles son un tesoro, uniéndolos a los sufrimientos del Señor. Y una vez que el Señor ha puesto en el contrapeso de la balanza de la justicia ese acto de amor infinito con que se sumerge en el pecado del mundo, se abren las compuertas de la misericordia de Dios y se derrama el Espíritu Santo. La misericordia de Dios, ahora ya no hay obstáculo para que el Señor ofrezca su misericordia a todos los hombres. Ya no hay obstáculo ninguno. Lo primero, al derramarse el amor de Dios, el Espíritu Santo, a través de la humanidad de Cristo que estaba en el sepulcro, entra la salvación, y a través de Cristo resucitado, se comunica al mundo la salvación. Podríamos preguntarnos, ¿qué fue la resurrección del Señor? Podemos saber y vislumbrar lo que no fue. No fue el que reviviera el cuerpo, no fue un resucitar como Lázaro. Lázaro volvería a morir después de resucitar, fue volver a la vida anterior. Y el hijo de la viuda de Naín lo resucita el Señor, pero volver a la vida anterior, la vida que tendría un límite, que moriría luego definitivamente. La resurrección del Señor es que entra en una realidad distinta. Si nosotros hubiéramos estado en el sepulcro, ¿qué hubiéramos visto? Pues no hubiéramos visto el esplendor de una gran luz y de una... No, hubiéramos visto que la sábana se plega y el cuerpo de Cristo, que estaba envuelto en esa sábana, ya no existe en este mundo. Ese cuerpo, que no era un cadáver es un cuerpo en descomposición. Nunca estuvo en proceso de descomposición en el cuerpo del Señor. Estaba sostenido por Dios, por el Espíritu Santo, por la divinidad. Y en una víscera de ojos de cerdo, no fue. Es entrar el cuerpo en la otra vida, en la realidad de la vida eterna. La resurrección no es el cielo. No, en el cielo resucitado solo está Cristo y la Santísima Virgen, por un privilegio especial, ya que el cuerpo de donde había procedido la naturaleza humana del Hijo de Dios hecho hombre, ese cuerpo no se podía convertir en corrupción. Ese cuerpo purísimo, transfigurado, como fue el cuerpo de Cristo. Nosotros
La resurrección no es la inmortalidad del alma. La resurrección, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice: hay entre vosotros algunos que niegan la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, vale nuestra fe, porque la victoria de Cristo no fue solo sobre el pecado muriendo en la cruz, sino la victoria sobre la muerte. ¿Y cómo se explica? Pues se explica como el grano de trigo. Cuando se siembra el grano de trigo, ¿cuál es la suerte de ese grano de trigo? Pues ahí germina en la tierra, se pudre y brota una espiga. ¿Esa espiga es otra cosa? No, es aquel grano de trigo que se ha transfigurado en una realidad distinta. El cuerpo humano es, aunque lo hayan quemado, qué sé yo, a veces lo hacen, se lo hayan incinerado y lo hayan echado en el mar. No, pero algo queda de ese cuerpo. Hay una realidad de ese cuerpo, una realidad que nosotros desconocemos. El cuerpo resucitado del Señor, el Señor resucitó, darnos cuenta, pero para nosotros. Es un cuerpo que es el mismo cuerpo de Cristo, pero cuando Él se aparece a los apóstoles, le dice, les enseñó la mano, mirad, soy yo mismo, cuando se aparece en el cenáculo. Es un cuerpo que no pertenece ya a la realidad de las causas materiales, pero se puede dar a conocer e incluso a tocar. El cuerpo es el cuerpo del niño que nació de María y que murió en la cruz, en una realidad distinta. Que el grano no es lo mismo que la espiga, pero es aquel mismo grano en una realidad distinta. Y ese grano ha resucitado para nosotros. El Papa Benedicto XVI decía en el mensaje de Pascua del año 9, decía: Jesús ha resucitado no porque su recuerdo permanezca vivo en el corazón de sus discípulos, sino porque Él mismo vive en nosotros. Y en Él ya podemos gustar la alegría de la vida eterna. Hay una presencia de Cristo resucitado en nuestro corazón, estando en gracia de Dios. Y hay una experiencia de esa presencia del Señor, una alegría que no tiene como fundamento más la realidad de la presencia. Ha resucitado para nosotros. En una audiencia general decía también el Papa Benedicto XVI, la fe es ante todo encuentro personal e íntimo con Jesús, Cristo resucitado. Es hacer experiencia de su cercanía. Si no, el Señor me habla y el Señor me responde, y me responde comunicándome una luz y una paz y una alegría. Es alguien, una amistad. Esto es la vida cristiana, vivir en amistad con el Señor, que es la fuente de todo, y experimentar su amor. Es decir, no. Este es el Señor y en los acontecimientos vemos que actúa Él. Cristo resucitado es una realidad, vencedor de la muerte, vencedor del pecado. Entonces, lo que llamamos el misterio pascual, el paso de este mundo al Padre, esa transformación del sufrimiento, de la cruz, de la muerte en gloria y felicidad, sentado a la derecha del Padre. La humanidad de Cristo participando de lo que es propio de la divinidad, Rey del universo. Y pensar que esa resurrección del Señor es nuestra esperanza. Él dice que el que sea fiel, dice el libro del Apocalipsis, ese se sentará conmigo en mi trono. Pero esa amistad ya se tiene en esta vida. Ha resucitado para ser nuestro compañero de camino. Y la felicidad del hombre es caminar en amistad, en intimidad, con Cristo resucitado. Sobre todo lo encontramos. Yo quiero pedirle perdón. ¿Y cómo voy a encontrar mi pedir? Mira, voy al sacerdote que está en el confesonario. Ahí está Cristo resucitado esperándome para perdonarme. Y sobre todo para dialogar conmigo.
¿Dónde está Cristo resucitado? Cristo no es que permanezca en el recuerdo de sus discípulos, como decía el Papa. La Iglesia nos invita siempre, decía el Papa en una homilía, Benedicto XVI, y más si cabe durante este tiempo pascual, a dirigir nuestra mirada hacia Cristo resucitado realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. San Juan de la Cruz, en aquella poesía tan bonita, qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Es decir, lo que es la Santísima Trinidad, Dios, aquella fonte de la vida que es el Padre, y aquella... Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche, estamos en la oscuridad de la fe. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Y termina diciendo San Juan de la Cruz, a que esta eterna fonte está escondida en ese vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. La espiga de Cristo resucitado está a nuestro alcance. Podemos estar con Él, presente en la Eucaristía. Aquí, en la Eucaristía, se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, aunque es de noche. Qué hermoso es darnos cuenta que Cristo ha resucitado para mí. No que me espera en la otra vida, sino que ha resucitado y es nuestro compañero de camino y fuente de la verdadera felicidad. Termina, dice, aqueste viva fuente que deseo, en este pan de vida, yo la veo, aunque es de noche. Darnos cuenta qué importante que descubramos cómo la fuente de la posible felicidad en esta vida es el encontrarnos con el Señor. Él es la fuente de la verdadera alegría, la fuente del gozo verdadero. Por eso, daros cuenta que si Cristo ha resucitado, no es para que yo crea que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, sino, como he dicho antes, que ha resucitado para mí, para que yo camine por la vida. Como dice al hablar del buen pastor, el Evangelio de San Juan, al hablar del buen pastor dice que nosotros caminamos de la mano del Padre y de su mano. Dice, nadie arrebatará de mi mano aquellas ovejas que me siguen, ni nadie las arrebatará de la mano del Padre. Qué hermoso es esa comparación. Si vemos un niño pequeño que lo llevan a pasear su hermano mayor, que lo quiere mucho, y su papá, y ese niño va cogido con la mano derecha de la mano de su padre y con la mano izquierda de la mano de su hermano, pues va dando saltos y está contento. Pues mirad, en la vida hemos de darnos cuenta que Cristo ha resucitado para cogernos de la mano. El Padre ya nos lleva una vez que hemos sido rescatados del pecado, y el Hijo también nos lleva de la otra mano. Y hemos de caminar por la vida saltando de gozo y de alegría. Cristo ha resucitado para mí. Cristo ha vencido el pecado y la muerte y quiere vencerlo en la vida de cada uno de nosotros.